Buenas noches. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor una vez más que nos permite estar nuevamente aquí para continuar con el estudio del libro de los Hechos. Y continuamos en el capítulo 27. Nos vamos al verso 21, pero vamos a leer hasta el versículo 23. Esta vez no vamos a leerlo hasta el 26. Nos quedaremos hasta el verso 23 del capítulo 27 del libro de los Hechos. Y vamos a ver lo que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros en esta preciosa noche. Hemos estado viendo el barco en el que iba Pablo y todos los compañeros presos que iban, el capitán, el jefe, ¿verdad?, que iba guiando a Pablo para llevarlo a Roma. Y vimos como el barco estaba siendo llevado por el viento, ¿verdad? Y ellos se dejaron llevar porque no pudieron tomar el control del barco. Así que en este día vamos a ver esa continuación del versículo 21. Lo tienen ahí en la pantalla. Voy a leerlo de la pantalla porque esta versión que tengo dice algunas cosas más diferentes. Dice: entonces Pablo, como había ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Amén. Lo vamos a dejarlo hasta ahí. Luego, si hace falta leer los otros versos, lo leemos, porque vamos a ir despacito, ¿verdad? Vamos a ir viendo lo que fue pasando y lo que podemos sacar, ¿verdad?, de estos versos bíblicos. Bueno, recuerdan que la semana pasada nosotros estábamos viendo a Pablo diciéndole a ellos que no era conveniente salir. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no era conveniente salir? ¿Recuerdan? ¿Por qué? Por el mal tiempo, ¿verdad? Porque no era el momento, el tiempo no apremiaba. Ya Pablo sabía que en esos meses el mar era muy complicado de navegar, ¿cierto? Y vimos cómo ellos estaban batallando, quitándole peso al barco para ellos poder sobrevivir, y estaban ahí batallando. Y Pablo le dijo que podían arriesgar su vida, ¿verdad? Al principio, ¿recuerdan que estábamos buscando ahí algunas frases de Pablo, no lo declares y esas cosas, ¿cierto? Ahora nuevamente, después de pasar esta lucha, ¿verdad?, en el mar, vemos como Pablo nuevamente ahora vuelve otra vez a hablar, ¿cierto? Vuelve Pablo otra vez a hablar
parece que Pablo estaba ahí en silencio, igual estaba colaborando con ellos a batallar, por bueno, los presos llevan cadenas, igual, no sé, la Biblia no dice si él estaba ayudando o no, pero sé que hay un silencio de Pablo y ahora vuelve nuevamente a hablar, ¿cierto? Pues aquí vamos a ver lo que está pasando en el versículo 21. Pablo empezó a tomar el control de la nave, literalmente. Bueno, va un capitán, dueño del barco. En el texto bíblico dice que el dueño del barco iba ahí, ¿verdad? Iba también un jefe de romano que iba guiando a esos presos, custodiando a Pablo. Y esta gente eran gentes que tenían la autoridad para poder dar orden, ¿verdad? Pero en un barco llevado por el viento, ¿quién le da orden a un barco? ¿Verdad que no se le puede dar orden a un barco? Ellos están ahí, pueden tomar decisiones entre ellos para ver qué opciones buscar. Pero al barco no le podían dar orden. El único que le pudo dar orden a la tempestad fue Jesús, ¿cierto? Cuando Pedro y los apóstoles iban navegando, que tuvieron que enfrentar la tempestad, Jesús estaba dormido y ellos despiertan a Jesús y Jesús manda a detener la tempestad. Bueno, cuando Pablo empieza a hablar con ellos, al menos anímica y espiritualmente, está dándole palabra de aliento, ¿cierto? No sin antes recordarles que no estarían en esa situación si hubieran escuchado su consejo en buenos puertos, ¿cierto? Como si Pablo le estuviera diciéndole a ellos, señores, yo se lo dije, que esto iba a pasar, ¿cierto? Y claro que él se lo dijo al principio, él le dijo que podían enfrentar situaciones difíciles. Y cierto que estuvieron pasándola. En el versículo 22 le da una noticia buena y una noticia mala. ¿Cuál sería esa noticia buena? ¿Que iban a salvar la vida? Vale. ¿Y cuál fue la noticia mala? La nave se iba a perder, ¿cierto? Bueno, eso le debió de molestar un poco al dueño del barco, decirle, bueno, todos nos vamos a salvar, pero tu nave se va a perder. El que no sabía nadar estaba ahí hecho un lío, ¿no? Bueno, también, había mucho. También estaría preocupado, ¿no? Pues sí. Pero ahora él está exhortándole a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave se va a perder. Pero bueno, pero eso, si tú vas en un barco y te dan una noticia, bueno, el barco se va a hundir, pero tú vas en el barco. ¿Cierto? Es lo que Pablo le está diciéndoles a ellos. El barco se va a hundir, van a naufragar, pero nosotros nos vamos a salvar. Esa era una buena noticia. Pero también yo me imagino la preocupación que había entre esos 276 personas que iban en ese barco. Claro, como dice David, no todos sabían nadar. Luego más adelante lo vamos a ver. Que ellos hacen para salvar a los que no saben nadar. Y esta no fue una aparición de Jesús ahí en ese momento
como en Jerusalén, Hechos capítulo 23, verso 11, sino de un ángel del Dios al que pertenezco, versículo 23. Un ángel es el que se le aparece a Pablo para darle la noticia. El principio bíblico, Dios tiene recursos ilimitados para hablar a sus siervos. Él nos da dirección en diferentes formas de todas las ocasiones. Al principio, cuando Pablo le dice a ellos que no era conveniente salir en ese tiempo, ¿quién le habló a Pablo? ¿Quién le dijo a Pablo? Que iban a tener problemas en el camino. ¿Recuerda quién le dijo a Pablo? No. No dice quién le dijo a Pablo. No dice. El Espíritu Santo le habrá puesto a Pablo ese sentir para que él le dijera al equipo de la tripulación que no era conveniente salir en ese tiempo. Bueno, él dio, ¿verdad?, el mensaje. Pero ahora sí vemos que se le aparece un ángel en visión y entonces sí le dice exactamente lo que iba a suceder. En el versículo 23, Pablo usa la frase de quién soy y a quién sirvo. Un ángel del Señor me apareció y él dice, ¿de quién soy y a quién sirvo? Son dos palabras únicas para cualquier cristiano verdadero. ¿De quién tú eres y a quién tú sirves? Y eso es muy importante que nosotros podemos tenerlo claro. Entonces, esto da al creyente un significado de identidad y propósito. Cuando tú sabes de quién tú eres y a quién tú sirves. Y muchas veces a nosotros se nos pregunta quién tú eres. Y normalmente nosotros ¿qué respondemos? Cuando alguien te pregunta quién tú eres. Tú das tu nombre, ¿verdad que sí? Tú no dices yo soy hijo de Dios. ¿Verdad que no? Que tú eres una persona que tú no conoces y te pregunta quién tú eres. Lo primero que tú le dices, pues yo soy. A ver, tú das tu nombre, ¿cierto? Si ha estudiado una carrera, dice, bueno, por ejemplo, que si es médico, yo soy médico. Claro. Pero aquí Pablo está diciendo de quién soy y a quién sirvo. Un ángel del Señor, ¿cierto? O sea, Pablo está diciéndole a ellos que él era siervo de quién. ¿De quién él era siervo? ¿De él mismo? ¿O tenía un amo, un jefe? Pues dice, yo soy siervo del Señor, ¿cierto? Y eso es muy importante, hermano, que nosotros podemos tener claro esa identidad. ¿Verdad? Yo no recuerdo, bueno, así cronológicamente, quién sería el emperador romano en la época. Pero había muchos emperadores en el mundo conocido, ¿no? Y ellos eran los... Entonces, claro, tú eres del emperador, todo lo que tú tienes es del emperador romano. Y también le sirves. O sea, cuando Pablo dice eso, a San Julio, que es el centurión romano, hay muchos gentiles y él se para y dice de quién soy y de quién sirvo. O sea, yo no soy de esta circunstancia, pero mucho menos yo soy de Herodes ni del César de turno. Lo que pasa es que no sé quién era el César en ese año, estamos en el año 60. Me parece que dijimos un día. Entonces, habría que ver quién era el emperador de turno de los emperadores romanos. Y Pablo, no soy del emperador, yo soy de Dios y sirvo a ese Dios. Pero imagínense que hoy
curioso. Imagínense que él lleva mucho tiempo con un clima así como el de hoy y el barco moviéndose y él se planta y dice de quién yo soy y quién sirvo. O sea, muchas veces cuando tenemos los problemas, mucha gente pierde la identidad. O ya yo no sé ni cómo orar, dicen. Porque los seres humanos reaccionamos así a veces ante las circunstancias también. Aquí, así es. ¿De quién soy? Vamos a mirar esta frase de quién soy. A Yo creo ver. que cuando te presenta a alguien mayor que tú, siempre dices tu nombre, pero dices, yo soy hijo de... Ajá. No dices de Dios, pero para que te reconozcan, ¿no? Sí. O sea, que hijo de él sí que lo decimos. Sí. No decimos de Dios. Mira, pueden aparecer mucho Abel por ahí. Yo conozco muchos que se llaman Abel, ¿cierto? Mucho. Pero hijo de Germán Mier y Francisca Hernández, yo creo que no aparecerá mucho. Será una pura casualidad, ¿no? ¿Cierto? Será una casualidad que alguien lleve, que alguien aparezca por ahí, que tenga tu nombre y que los padres tengan el mismo nombre también. Es muy difícil, ¿verdad que sí? Muy difícil. Igual podrá aparecer alguien que tenga también tu apellido, por lo menos un apellido de lo que tú tienes. Pero que el padre y la madre sean igual con el mismo apellido que el tuyo, eso ya es muy difícil, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una identidad, por ejemplo aquí en la tierra, que somos hijos de un padre y una madre, tenemos una dirección donde nosotros vivimos. También eso puede ser una casualidad que esa persona que tú te encuentres con el nombre tuyo también vive en la misma dirección donde tú vives. Puede ser, puede ser. Pero Pablo no está yéndose a las cosas materiales, sino que él le hace énfasis una vez más. Ellos saben que él sirve a Dios. Todos lo saben, que él está preso por predicar el Evangelio. Y que lo van a llevar ante el César, que es a donde era apelado para ser juzgado. Pero él ahora le hace ese énfasis. Yo, del Dios a quien yo, ¿qué? De quien yo soy y a quien yo sirvo. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, verso 20, vamos a ver lo que dice aquí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en qué? En vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿A quién tú te perteneces? Ahora, ¿de quién tú eres? De Dios. Eres de Dios. Ahora tú sabes ya de quién tú eres. ¿Sabes? Pablo dice, ¿de quién soy? ¿De quién soy? Entonces, todo aquel que ha sido lavado, rociado con la sangre de Cristo, tú no te perteneces a ti mismo. ¿Pertenecemos a quién? Pertenecemos a Dios. Escucha bien. ¿Qué es lo que pertenece a Dios? ¿Qué pertenece? Tu cuerpo y espíritu. O sea que yo mío solamente tengo la ropa. Y ni mía, porque cuando me muera me la van a quitar. Y la van a quemar o se la van a regalar a otro. ¿Entiende, no? a dónde va la profundidad de Pablo? O sea, ¿a quién nosotros pertenecemos en realidad? Cuando yo pienso en eso, que pertenezco a un Dios santo, a un Dios verdadero, a un Dios que
no tiene absolutamente ni sombra, escucha bien, dice, ni sombra de pecado. Tiene el Dios a quien nosotros pertenecemos. Y si nosotros le pertenecemos a Él, entonces eso quiere decir que nosotros también debemos de andar, ¿verdad?, en ese sentir de Dios, de santidad, ¿verdad? Ya no somos nuestros, hemos sido comprados por precio. O sea, y eso es tremendo, porque cuando nosotros vemos, cuando compraban a un esclavo, ese esclavo tenía que someterse ¿a quién? A su amo, ¿verdad? Totalmente, o sea, ese esclavo no tenía voluntad propia. No podía decidir absolutamente nada. Voy a ir a comprar, voy a ir de vacaciones, no podía tomar decisiones por él mismo. Nada. Porque él pertenecía. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Amén. Que nosotros le pertenecemos a Él, somos su siervo, pero a la vez nosotros tenemos libertad, ¿cierto? Libertad para hacer decisiones conforme a lo que nosotros pensamos que es agradable, ¿cierto? Leemos en Juan capítulo 8, versículo 44 y vamos a ver, a meditar un poco de quién son las personas que no conocen a Dios. Escucha, ya sabemos que los que conocen a Dios, los que han aceptado a Cristo, pertenecen ¿a quién? Pertenecen a Dios. Vamos a ver de quién son los que no han aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Uf. Tremendo. ¿Son de quién? De Satanás. Vuestro padre es el diablo. Y los deseos de él hace. Pero nosotros pertenecemos a Dios y nosotros hacemos que los deseos de quién? Los deseos de Dios. Y todo aquel que es del diablo hace los deseos. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Pues hemos visto ahí que todo lo que él hace, en esencia, él es ¿qué? Mentiroso. En esencia es mentiroso. Mentiroso. Por eso Dios dice que el mentiroso no entrará. No entrará, hermanos. Es fuerte, ¿eh? Entonces, ¿de quién son las personas que no conocen a Dios? Está clarísimo, ¿verdad? Del diablo. No pertenecen a Dios en absoluto. Bueno. Pasamos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Decir algo? ¿No? Bueno. Pues aquí, en este cuadrito, la derivación del griego, cuando Pablo dice ¿de quién soy? El doméstico contratado, quiere decir esclavo. Doméstico contratado. Es que es un poco complicado creo que pone ahí arriba en la pronunciación. Sirvo, como la definición. ¿Sí lo pueden ver? La pronunciación
Y la definición de siervo, sirven, sirviendo, para servir. Ministrar, ¿verdad? Ministrar. La segunda definición, ministrar a Dios. Es decir, rendir homenaje religioso. Es la frase que Pablo utiliza. ¿No es? ¿De quién soy? No, o a quién sirvo. ¿A quién sirvo? El siervo no se está refiriéndose a literalmente lo que nosotros conocemos como esclavo, sino de que él es un siervo del Dios viviente, o sea que él ministra la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en él. Eso es lo que Pablo está haciendo. Es para que podamos ver la diferencia. Cuando Pablo dice, ¿a quién sirvo? La siguiente, ¿a quién sirvo? Nos vamos a centrar en esta derivación de la palabra doméstico, que es la que Pablo está usando ahí. Contratado, doméstico contratado, que es un esclavo, para que llevemos a la palabra siervo o esclavo. En tiempo romano, el término siervo o esclavo podía referirse a alguien que servía voluntariamente a otros. Un siervo tenía la ventaja que tenía libertad. Un esclavo comprado, cuando tenían una deuda, le hacían esclavo hasta que pagara esa deuda, ¿cierto? O podía ser que algún rico, alguien que tenía muchos bienes, mucho terreno, él compraba esclavos de otras nacionalidades y esos esclavos tenían que permanecer y hacer todo lo que él dijera y trabajar forzosamente. Mas sin embargo, un siervo cuando ya ese esclavo terminaba de pagar toda la deuda, o alguien pagaba la deuda por él, y él se sentía cómodo con su amo, y él decía, no, yo no me quiero ir, yo quiero seguir sirviéndole a mi señor, pues yo no tengo familia, yo no tengo a dónde ir. Y ese hombre, ese amo, llevaba a ese esclavo ante las autoridades y le decía que él se ofrecía a trabajar de gratis. Ya no era esclavo, sino que iba a ser miembro de la familia. Y le ponían una marca en la oreja, como que ese señor o esa persona decidía trabajar voluntariamente para su amo. Se ve la diferencia entre un esclavo, y Pablo es lo que está aquí haciendo énfasis de esa frase doméstico o de un siervo. Yo soy siervo, ¿verdad? El señor Jacob. Sí, era por especificar un poco lo que decía. Ese esclavo era por 7 años que era esclavo. A los 7 años tenía que dejarlo libre. Entonces, cuando ese hombre, pues ese esclavo decía, o bueno, esa persona, podía ser una mujer o un hombre, cumplía los 7 años, ya el amo tenía que dejarlo libre, y él decía, yo no quiero seguir, yo sigo trabajando contigo, entonces ya era un esclavo pero libre, era un siervo ya que podía en cierto modo tomar ciertas decisiones dentro de esa hacienda, porque ya no era un esclavo
que debía una deuda, sino que ya era libre. Era libre. Entonces es ahí donde ese amo podía llevarlo ante el notario público y allí pues hacerle una encina en la oreja donde allí acreditaba que esa persona le pertenecía y era un siervo libre. Lo cual es lo mismo que nosotros hoy hemos tomado una decisión de creer en Dios. ¿Y qué ha puesto Dios en nosotros? Un sello, se llama Espíritu Santo. Ahora le pertenecemos a Él. Así. Entonces, tenemos un segundo tipo de esclavitud bíblica. Ocurrió como resultado de hombres capturados. ¿Y el primer? ¿Eh? ¿El primer tipo? La primera y más común forma, ¿no leí eso? Los ángeles. Ah, bueno. La primera y la más común forma de esclavitud que se encuentra en la Biblia fue la servidumbre voluntaria, iniciada como resultado de un endeudamiento financiero, o es decir, un siervo, que ya lo he explicado, y Jacob también ha comentado, que ha quedado en libertad y que sigue sirviendo a ese amo sin ninguna opresión. Y un segundo tipo es esa esclavitud de guerra, cuando lo capturan y esa persona entonces queda como prisionero y esclavo de ese país, ¿verdad? Es capturado durante tiempos de guerra. Ese es otro tipo de esclavo. Entonces, por lo tanto, cuando el Nuevo Testamento usa la esclavitud como una imagen para describir la relación entre el creyente y Jesús, se refiere al primer tipo de esclavitud bíblica, al que paga la deuda, no a la que típicamente pensamos en nuestra sociedad. Una esclavitud, alguien que paga. Si un familiar en la ley dada por Dios a Moisés, si un familiar era esclavizado y alguien que podía pagar, podía redimirlo, iba y le pagaba esa deuda a ese esclavo y ese esclavo era libre. Ese familiar lo redimía, entonces quedaba libre, ya no era esclavo, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos aquí cuando Pablo está diciendo que él es siervo del Señor. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que nosotros hemos sido redimidos ¿por quién? Por Jesús, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre por nosotros. ¿Qué significa redimir entonces? Comprar o pagar un precio. Y hemos visto antes que nosotros pertenecemos ¿a quién? Pertenecemos a Dios porque hemos sido comprados. Alguien ha pagado por nosotros. Alguien nos redimió. Entonces Jesús pagó por nuestra deuda a precio de sangre. Somos libres. Por eso Pablo dice que él es siervo del Señor. Entonces una pregunta aquí para que no se me duerma. ¿Cuáles las autoridades? ¿Cuáles autoridades en este barco según el verso 11? ¿Cuáles son las autoridades aquí? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuáles son las autoridades en este verso? ¿Cuáles son las autoridades? En el versículo 11, ¿lo pueden buscar? Ahí en la Biblia. ¿Quiénes son las autoridades? Vamos a ver. Dice en el libro de los Hechos, ya, bueno. Julio. Centurión,
Dábamos crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces, ¿quiénes eran aquí los que mandaban? Dueño del barco, ¿verdad? El centurión que se llamaba Julio, ¿verdad? Y ellos le daban más credibilidad ¿a quién? Al piloto, ¿no? Al capitán, al dueño del barco, David. Esos son los que se creían que mandaban en el barco. Porque el que mandaba era Dios, que hizo lo que quiso. O sea, ellos creían que mandaban y ya. Pero no era la autoridad del barco, era unos títulos. ¿Ahora? Y pasa lo que hablábamos en el devocional de lunes. Dios elige siempre los humildes. Él no le habla al piloto como dueño del barco, no le habla a Julio como el centurión romano, ni le habla al dueño del barco. El ángel se le aparece a Pablo. Así como en Juan estaba Herodes, estaba el sumo sacerdote, estaba el César, y Dios le habla a Juan en el desierto. Dios siempre va a buscar un corazón humilde. Estaba Lucas y estaba el otro chico, no me acuerdo, que era de Colosas, ¿no? Pero el ángel se le aparece a Pablo. O sea, que caminemos de la mano del Señor, porque tenemos autoridades, tenemos al presidente, tenemos reyes, tenemos monarquía, ¿no? Pero Dios le va a hablar a su pueblo. Claro, también Lucas, o sea, era sus secretos, ¿cómo que dice el verso? Él sus secretos se lo va a decir a los suyos, o sea, no le habla a Julio, también porque claro, Dios le va a hablar solo las ovejas. Empezaba Catalina que él es un pastor, y las ovejas escuchan su voz. Así que estemos con las orejas bien, los oídos bien afinados para que podamos escuchar a Dios cuando estamos rodeados de autoridades, el alcalde, el cónsul de tu país, el príncipe. Pero Dios le va a hablar a los suyos, a sus ovejas. Ellos iban en contravoluntad del mensaje de Pablo, sabiendo que el Espíritu del Eterno se lo había revelado a él. Quisieron confiarse más en su sabiduría. Y es lo que pasa cuando nosotros nos fiamos de lo que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos, ¿verdad? De lo que nosotros vemos, ¿cierto? Pero Dios va más allá, ¿cierto? Porque Dios conoce el futuro, Dios conoce lo que va a pasar. Cuando estaba anunciando la pandemia a principio de 2020, en enero, recuerdo que estaban preguntándoles al director de la medicina de aquí de España, Pfizer. Sanidad, el director de Sanidad, sí, estaban preguntándole que si estaban preparados para enfrentar el virus. Dijeron que sí. Dijeron que sí, que estaban capacitados y preparados. Cuando arrancó, empezaron a decir que era desconocido, que no sabían lo que era desconocido, ¿cierto? Y de ahí cuando empezó a avanzar y avanzar más, el mundo entero estaba ¿qué? Paralizado. Paralizado. Pues a estos señores de este barco le pasó lo mismo. Igual ellos se confiaron que era un barco grande y que podía navegar bien. Sí, era un barco grande, era un barco seguro, pero según los investigadores o esta gente que se dedican a investigar cómo eran esos tiempos, dicen que en esos tiempos había tipo de barcos, claro, no habían motores, ahora los barcos van propulsados con unos motores fuertes, ¿no?
Pero este tipo de barco, así de comerciante, eran de vela y llevaban dos, ¿cómo le llaman esto? Dos remos detrás. Con eso no se podía luchar en contra del viento, porque todo lo que tenía ese barco se convertía como si fuera en contra del viento. En vez de ir a favor del viento, todo lo que el barco llevaba se convertía en contra del viento. Por tal razón ellos no podían luchar contra el viento, tenían que dejarse llevar del viento. Dios tiene control de nuestra vida, ¿verdad que sí? Tiene control, pero ¿qué pasa cuando tú no te dejas llevar de Dios? ¿Qué te pasa? Andas en tinieblas. Tú no puedes. ¿Alguien puede luchar en contra de Dios? ¿Verdad que no? En contra de Dios nadie puede luchar. Pero ¿de qué manera nosotros podemos salvar la vida? Hablando en el sentido espiritual, ¿de qué manera nosotros podemos salvar nuestra vida cuando la corriente del mundo es más fuerte que nosotros? En oración, en fe. Oración, con Y en fe. temor al Eterno. ¿Qué más? ¿De qué más? ¿Qué más podemos hacer nosotros? Ellos empezaron a tirar carga, a desalojar, a quitar peso. Como dice Pablo, saber de quién eres y a quién sirves. Amén. Amén. Sabiendo de quién eres, de quién tú sirves. Hay dos, Amargándose, ¿verdad? hay dos puntos que es la obediencia y despojarse. Que fue lo que no hicieron, no escucharon a Pablo. Bueno, ellos mandaban. Ellos mandaban y como dice el dicho, donde manda capitán, no manda soldado, ¿verdad que no? Donde manda capitán, no manda soldado, ¿no? Así que ellos eran los jefes y Pablo era un simple ¿qué? Prisionero. Un simple prisionero. Uno más. Así, ¿por qué hacerle caso a un prisionero? Bueno, vemos que los que mandan en ese barco o los que tienen autoridad se han quedado acorralados y no saben qué hacer. Aquí no vale sabiduría, aquí no vale autoridad, aquí no vale nada, ¿verdad que no? Nada. Llevándolo al sentido espiritual, ¿en qué podríamos encajar eso? El que no vale sabiduría, ni poder. ¿En qué podemos encajar? Esto, llevándolo al sentido espiritual. No. ¿Ya un Dios? Sí. La fe, porque las cosas de Dios son al revés. ¿La fe? Una virgen concebiendo, una señora mayor dando a luz. O sea, que yo no sé, la fe. Cuando tuvo que decir la salvación viene de Jehová. La salvación viene de Dios. ¿Qué más? Es que tenían que pasar todas esas angustias para que ellos vieran el rostro del Eterno y vieran verdaderamente que Él estaba ahí con ellos. Para que vieran la soberanía de Dios. El rey de reyes, el dueño del mar y del... Sí. ¿Te recuerdan las profecías acerca del Mesías? ¿Cierto? Que para avergonzar a quiénes? A los reyes, a los sabios, a los poderosos. Y a los 12 años no podían con él en el templo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no podían con la sabiduría que tenía los doctores de la ley? No podían ni siquiera decir una palabra en contra a lo que él estaba diciendo. Bueno, cuando nosotros nos depositamos en la mano de Dios,
nosotros tenemos sabiduría, tenemos autoridad de parte de Dios, ¿verdad? Para conocer lo que puede pasar, para conocer el peligro, para conocer el mal que puede venir en contra de nosotros. Y Dios nos da la sabiduría más que el más sabio del mundo, para poder discernir los tiempos, ¿o no? Bueno, los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy día, ellos pueden decir que bueno, no es que pueden decir, sino que ellos están diciendo que es de la naturaleza que el ser humano está destruyendo la naturaleza. El cambio climático y todas estas cosas. En vez de reconocer que es la profecía que se está cumpliendo. Es más fácil decir que el cambio climático antes de reconocer una verdad bíblica. ¿Cierto o no? ¿Ahora? Enfrentará nación contra nación. Exactamente. Sí, en el congregado recuerdo que cuando empezaron a poner las vacunas en la pandemia, muchas personas se acercaron a nosotros y era el sello de la bestia. Si se vacunaban o no se vacunaban. Una cosa que nosotros leímos, Apocalipsis 13, dice que el sello de la bestia la va a poner el falso profeta. Entonces yo le dije, la vacuna la están poniendo enfermeras. Y ahora, muchas personas, a mí casi siempre me toca hablar más con mujeres. Entonces yo le decía, y hablar con hombres, o sea, no acorralarse, porque ya tú sabes la voluntad de Dios. Y tú sabes quién sirve y quién eres. Y que Dios no es un hombre, o sea, si hubiéramos estado en Apocalipsis 13, todo el mundo ya, entonces teníamos que saber quién era el anticristo y quién era esa falso profeta, los tres que hay, ¿no? Esa trinidad. Entonces yo le dije, a mí no me encaja de que la vacuna, independientemente si quieran o no, sea el sello de la bestia. Porque yo sé quién sirvo y sé quién soy. Entonces, qué bueno tener ese significado, esa identidad, porque estás tranquilo. Que había langostas, que se estaban las 7 plagas, pero tú sabes a quién estás sirviendo, a un Dios que ha revelado el futuro a su pueblo. O sea, entonces no va a revelar el futuro para que vivamos en incertidumbre. ¿Estamos en la plaga o no? Eso fue lo que como iglesia vivimos en 2020. Lo importante es saber a quién sirves y quién eres. O sea, nosotros estamos muy tranquilos, disfrutamos nuestro encierro tranquilo, sabiendo que era otras cosas y no que era ya el fin del mundo, porque tú sabes quién sirve y quién eres. Sí, hay otra parte de esto es tener el conocimiento. Y cuando Pablo daba un consejo es porque tenía conocimiento de causa, porque era navegante también. Él sabía que tenía conocimiento de eso. Para nosotros como cristianos, ¿qué conocimiento tenemos de Dios? Es a través de la palabra. Tenemos la Biblia en la mano. Y cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, que lo hacemos aquí los miércoles como hoy, pues es para tener conocimiento y saber el tiempo de Dios y cómo Dios obra, cómo Dios habla. Y eso nos hace, nos manda a escudriñar las escrituras, que nos hace más sabios. Así es. Vemos aquí que estos hombres están acorralados, no saben qué hacer. Sin embargo, el hombre de Dios, Pablo, el siervo, este preso, que ha estado en oración, sabe cómo enfrentar la situación. ¿Entienden, no? ¿Cómo es? El mundo se alborota, el mundo no sabe cómo enfrentar las situaciones. El pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Alborotarse igual que ellos o qué? ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Orar, confiar en Dios. Esa situación de ese barco me recuerda a un relato que yo escuché de si no es el primero, tiene que ser el segundo mejor neurocirujano que hay en mi país. Se llama apellido Puello. Y él, una vez le hicieron una pregunta en la radio: usted que es un hombre de ciencia, ¿usted
¿cómo usted se identifica con Dios? Dice, yo creo en Dios. Soy un hombre de ciencia y creo plenamente en Dios. Y como muestra de eso, a mí me sucedió algo que yo tuve que viajar de aquí, de Dominicana, a Alemania, porque estoy en Alemania, a ver unos colegas, que esos colegas ya dieron el visto bueno de una persona que está muerta. Pero querían, éramos colegas, querían que yo viajara para que yo corroborara lo mismo de él, lo mismo que ellos, porque la persona que supuestamente estaba muerta es muy adinerada. Bueno, es un empresario de allá, pero él no quiso dar el nombre de quién era. Y él fue y dijo, sí, está muerto. Corroboró lo mismo que él. Y al día siguiente, el hombre se paró. Pero él nunca quiso dar el nombre de quién era, porque era un empresario que todavía estaba vivo en ese momento. Y eso lo relaciono con eso mismo, que ellos se vieron acorralados. Ellos estaban seguros que estaban muertos. Y él también hace un viaje de allá hacia Alemania, porque él estudió allá también, y dice, sí, está muerto. Pero al día siguiente ya, cuando van a comer el árbitro, el hombre se para y estaba vivo. En ese momento no sé si está vivo, que tampoco sé quién era, porque él no quiso dar el nombre. Ahí ellos se vieron acorralados igualito que en el barco. Dios conoce, Dios es el que tiene la última palabra y tiene control, ¿no?, de todas las cosas. Puedo dar un mensaje. Cuando el momento de la pandemia, yo estaba en una empresa, no voy a decir nombre para no incomodar. En esa empresa prácticamente el 70% de los trabajadores estaban infectados con el virus. En muchas ocasiones nada más quedamos 18 trabajadores. De tanto fue la persecución de la empresa, porque el gobierno, el mundo, quiere ver a las personas con una esclavitud mental, que van a enfermar. Si no me vacunaba, estaba despedido y estaba agotado. Me puse en oración, no me puse a replicar ni con grosería ni con nada, simplemente me puse en oración, porque la oración tiene poder. Y le pregunté a mi padre, a nuestro abad, si me vacúnate, no pasa nada. O sea, todo está en la mente, que la persona la quieren marginar, la quieren esclavizar, que si no te vacunan, te mueres. Pero yo estudié un poco, porque todas esas vacunas son virus, son bacterias que le entran al cuerpo. Sí, para contrarrestar. Bueno, entonces vemos aquí que ellos están acorralados, los que tienen el poder, que tienen control del barco, supuestamente no saben qué hacer. Sin embargo, Pablo sí sabe cómo enfrentar la situación. ¿Por qué? Porque Dios le manda el ángel para decirle lo que va a suceder. Y entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Anima y honra a su Dios. Fíjense cuántas veces encontramos la palabra Dios en esta sesión, versos 23, 24 y 25. Si quiere David lo puede poner para que vean cómo Pablo aquí empieza a decir, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El verso 24 dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, o sea, todos. Y verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en ¿quién? En Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Ve? Honra a Dios en todo momento, confía en ese mensaje que le da el ángel. Él no tiene ninguna duda, él está seguro de que Dios es el que está obrando. Seguramente las otras personas que viajaban con Pablo y él mismo estaban asustados. Es normal de que nosotros tengamos temor, que nosotros tengamos miedo, ¿verdad? Que nos asustemos.
porque pensaban que el barco se iba a hundir. ¿Y quién nos asusta? En medio de una tempestad, en un barco donde tú no tienes de dónde escapar, tú estás ahí, ¿no? Por todos los lados lo que hay es agua, donde quiera que tú te quieras mover, fuera del barco, es peligro, ¿cierto? Entonces, pero su dueño y señor está mirando su necesidad. Pablo está confiado, Pablo está orando. Pablo debe haber mostrado a estos idólatras gentiles que su Dios a quien él servía debía ser muy diferente del de ellos. Él estaba consolando en medio de la tormenta. Y nosotros, y tú, muestra a otro de Dios, tú le muestras a otro de Dios, de tu Dios, tú le hablas de tu Dios a otra persona, donde tú estás, donde tú vives, donde tú trabajas. ¿Saben a quién tú perteneces? ¿Saben quién tú eres? ¿O solo conocen tu nombre? La abundancia de mi espíritu habla mi boca. Exacto, es muy importante. Un día le pregunté a una persona, pero tú, porque me dijo que no sabía cómo evangelizar, cómo hablarle a otra persona. ¿Tú no le hablas a tu familia? No. ¿Y a los compañeros de trabajo? No, ni siquiera digo que soy cristiano. Entonces, ahí está el asunto, ¿verdad? Nosotros tenemos que testificar, tenemos que dar a conocer de quiénes somos y a quiénes nosotros pertenecemos, ¿verdad? Entonces, para reflexionar en lo que hemos estado analizando en esta noche, un siervo no mira por sus beneficios, sino por las necesidades de los que le rodean. O sea, yo sería muy egoísta si yo mirara solamente por mi beneficio, por mí. Y muchas veces somos así, miramos por nosotros mismos y no miramos por los demás. No queremos que los demás conozcan al Señor. Y nosotros somos llamados para predicar el Evangelio, para dar a conocer la buena nueva de salvación. Que los demás conozcan quién es ese Dios a quien nosotros servimos, ¿cierto? Y Pablo, donde quiera que él estaba, él daba a conocer a ese Dios a quien él servía, porque es imitador de Cristo. Pablo era imitador de Cristo. ¿Tú te sientes ser imitador de Cristo? Tenemos que ser imitadores de Cristo. Pablo dice ser imitador de Dios, así como yo, de Cristo. Debemos imitar. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo y fue a la cruz. El Dios Santo, creador del universo, Jesús se hizo siervo por amor a nosotros y para salvarnos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 8. Se despojó, no tomando en cuenta que él era Dios mismo. Puede que hoy hayas aprendido las palabras de Pablo, a quién pertenezco y a quién sirvo. ¿A quién pertenezco y a quién sirvo? O no, o puede ser que no. Pero afirmación es la misma que debemos hacer. O sea, esta afirmación es lo que nosotros debemos de hacer. Todos los hombres y mujeres transformados por el Evangelio deberíamos hacer esta afirmación que Pablo está haciendo ahí. Él dice, al Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Entonces nosotros debemos de afirmar también, yo soy de Dios. ¿Me da miedo solamente pensar que Dios me diga, tú eres
de vuestro padre el diablo. ¿Te asusta o no te asusta? Que aquel día Dios te diga, tu padre es el diablo. Apartados de aquí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. Todos pertenecemos a algo, a una familia, a la sociedad de tal país, a una iglesia, pero además, igual que Pablo, tú tienes una identidad en Cristo y no depende de circunstancias favorables o desfavorables. Tú perteneces a Dios y formas parte de la familia ¿de quién? De Dios. De la familia de Dios. Hermanos, es verdad que una tormenta no puede detener los planes de Jehová. No la puede detener. ¿Tú crees que la puede detener? No. Los propósitos de Dios, los planes de Dios, nadie lo puede frustrar. ¿Tú crees que sí, que alguien lo puede frustrar? Satanás puede poner obstáculos. Puede tardar más años. Como a Abraham. Dios le dio la promesa. ¿Cuántos años esperó Abraham para recibirla? 25 años. 25 años. Por algunas razones. Pero él tuvo que esperar. ¿Pero llegó o no llegó? Claro que sí, que llegó. Entonces, el enemigo solo puede detener. Lo llevó a Abraham a Egipto, lo llevó para aquí, lo llevó para allá. La mujer lo hizo que se acostara con su sierva. Tuvo un hijo que le ha dado guerra hasta el día de hoy. Están en guerra. ¿Con ellos? Con el primer hijo de Abraham están ellos en guerra. Con ellos es que Israel está en guerra. Hasta el día de hoy le está dando guerra. El error. ¿No? Pero Satanás solo puede poner obstáculos, pero no puede impedir los planes del Señor. Hermano, continuaremos el próximo miércoles a partir del versículo 24 en adelante. Analícelo, vamos muy lento, ¿verdad que sí? Pero queremos sacarle un poco más, ver la situación, la profundidad de lo que en realidad era, ¿verdad? En ese tiempo, la situación en que ellos estaban viviendo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.